Muy buenas tardes, tengan todos, todas y todas, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta charla con Jerónimo Mercado y el licenciado Antonio Cifre. La música en las películas sincronizando lo creativo con lo legal. Y ahora sí, sin más preámbulos, les presento a Jerónimo Mercado y a Antonio Cifre. Rápidamente, Jerónimo Mercado es compositor de música y artista del sonido, nacido en España de padres puertorriqueños. Se graduó del Berklee College of Music en Boston con una doble concentración en film scoring, para Spanglish, de composición musical para películas y negocio y manejo de música, ¿verdad? Del negocio de la música. En adicional, también nos acompaña el licenciado Antonio Cifre, quien pues, tiene más de 25 años, una trayectoria impecable, ¿verdad? Como abogado de la industria del entretenimiento aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Los principales personas abogando, ¿verdad? Por los incentivos fílmicos aquí en la industria del cine de Puerto Rico. Así que muchas gracias, licenciado Antonio Cifre, muchas gracias, Jerónimo. Ahora, sin más preámbulo, pues me retiro, los dejo a ustedes para continuar la charla. Gracias un millón por estar acá. Muchas gracias, Harold, y a todo el equipo de la Alianza Francesa. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Ok, perfecto. Gracias, Jerónimo, por acompañarnos hoy. Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos de la música. Jerónimo nos va a contar un poco de su trasfondo y que lo llevó a convertirse en una persona que trabaja de lleno en los asuntos del desarrollo de la música para las películas como composer, como compositor de las películas y otras funciones que eso conlleva. Y comentar un poco de los aspectos legales. Por eso le pusimos al título la sincronizando lo creativo con los aspectos legales, porque siempre hay muchos aspectos legales. El área de la música de por sí es bastante compleja legalmente y hay asuntos que atender cuando trabajamos con música en las películas y pues queremos, como parte de esta charla, pues tocar ambas cosas, la parte creativa, la parte técnica y la parte legal. Así que, sin más, Jero, nos conocemos hace un montón de años, Sí. cuando éramos bastante más jóvenes y éramos bien rockeros, aunque lo seguimos siendo, pero nos dedicábamos a dedicarle bastante tiempo a nuestras bandas de rock en los 90. Y de hecho, creo que coincidimos trabajando con un amigo en común, con Raúl Marchand, en la película 12 horas. Sí, 12 horas fue mi primer score. Esa fue mi primera oportunidad haciendo scoring después de que me gradué. Fue bien interesante porque Raúl todavía no había dirigido ninguna. Él era editor, se conocía como un editor, y su primer video musical fue el de La Mosca, que nosotros hicimos con él y le dimos la oportunidad de dirigir, y él eventualmente se convirtió en director y su primera película pues me dio la primera oportunidad a mí a poder hacernos música de película. En ese video, en el video de Terminal, porque él grabó 2 videos, y en el video de Terminal aparece mi suegro, pues, como la muerte, y mi hijo como bebé todavía, que hoy día tiene 27 años, así que ya, así que cuéntanos un poquito cómo tú empezaste con la música, con qué instrumento tú empezaste y en qué momento hizo el click de que te gustaban las películas y que querías hacer algo relacionado a las películas. Yo creo que el click empezó antes de que yo empezara con instrumento, porque como a muchas personas que iban al cine, pues en aquella época uno iba al cine mucho, eso era una parte de nuestro entretenimiento, pues yo fui a ver Star Wars, y Star Wars fue mi primera experiencia en darme cuenta cuán importante era la música y cómo me influenciaba, porque entonces cuando yo quería jugar con los muñequitos de Star Wars y compraba los action toys, no era lo mismo a menos que no pusiera un disco de Star Wars y escuchara el score mientras estaba jugando con ellos. Entonces eso le daba vida a toda mi imagen de que yo estaba jugando y recreando la película con los muñequitos. Así que yo creo que, imagínate, empezar escuchando a John Williams y como que apreciando toda esa música tan nítida que él hacía, espectacular.
Pues eso me llevó a tener mucho interés en la música y eventualmente entonces empecé con la guitarra, después seguí con el piano, después seguí con el bajo, después decidí cantar y por ahí uno sigue, tú sabes, haciendo diferentes tipos de exploraciones. Pero pues eso, yo creo que eso me llevó a lo del scoring eventualmente porque lo tenía tan innato desde tan chiquito que pues me pareció que me encantaba y es lo que me gusta hacer. ¿Cuándo tú decidiste estudiar música? ¿En qué momento fue que tomas la decisión? Yo creo que en high school ya yo estaba tocando en bandas y haciendo diferentes tipos de cosas musicales. Era lo más que me identificaba. Yo no me identificaba con otra cosa que no fuera música. Entonces, pues, nunca tuve en mi mente cuando iba a ir a college, nunca tuve otra opción que ir a Berklee. Para mí, Berklee era mi única opción. Ya. Y solicité y no entré. Así que te imaginas lo perdido que estuve. Pero después seguí estudiando y aplicándome y entendiendo que, pues, que la música hay que dedicarle disciplina y tiempo y eventualmente pues me aceptaron. En ese proceso también conocí a Campos Parsi, que fue mi primer maestro de composición. Y ahí pude entender la importancia de la composición. Él me empezó a dar clases privadas en Calle y de ahí él me recomendó a Berklee y eventualmente pues pude entrar y seguir ese camino. ¿Y por qué programa entraste? Yo entré por film scoring. Film scoring directo. Por film directo, sí. Entré por film scoring. Uno entra el primer año como que general con todo y si no estás muy decidido, pues decides ahí. Por lo menos en mi época. Y una vez entré en film scoring, pues me encantó y abrieron todo este concepto de music business y entonces decidí hacer un doble bachillerato en music business and management y en film scoring. Y fue mucho trabajo, además de que estaba en bandas y estaba haciendo todas estas cosas, pero finalmente me gradué. En Berklee usualmente mucha gente entra, coge lo que le gusta, estudia con los maestros que le gustan y después siguen por ahí y no necesariamente se gradúan, pero yo tuve la suerte de poderme graduar. Hablar un poquito de qué skill sets y cuál es el enfoque entonces en la educación de film scoring y cómo se traduce eso a los skill sets que entonces tienes que desarrollar para hacer una carrera como film scoring. ¿Cómo fue esa transición de la academia a la práctica? Son dos cosas bien diferentes, porque en el proceso de la academia te enseñan toda la cuestión técnica de cómo tú puedes generar una composición y adaptarla a una escena, ¿verdad? Pero no necesariamente profundizas en cómo tú logras hacer tu individualidad como artista. O sea, to create your own voice, para crear tu propia voz como compositor, que es clave en el proceso después de que te gradúas, empezar a trabajar en hacer música y que logres cumplir con la dualidad de hacer música que funcione para una escena, pero a la misma vez mantenga tu estilo específico de quién tú eres, tu identidad como artista. Y eso pasa con la experiencia, eso no pasa realmente con entender la técnica de cómo hacer la música para la película. Ya. Y desde tu perspectiva, ¿quién te ha influenciado en esa búsqueda de tu voz? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuáles fueron las del principio y cómo eso se va moldeando? Bueno, pues como te dije, yo desde un principio siempre tuve a John Williams ahí bien claro. A medida que uno va evolucionando y vas aprendiendo y vas viendo más películas, pues te vas influenciando por otros artistas, no necesariamente del scoring. Por ejemplo, Aaron Copland o Laurie Anderson, que son compositores más contemporáneos, Ligeti, y quizás otros tipos de música. Por ejemplo, yo estaba bien envuelto en la música progresiva con Rush, Kansas. En los 90 era Soundgarden, que era un rock más moderno, pero aún se tenía sus ritmos raros y tenía su sincopacidad, tú sabes, con Frank Zappa. Y después uno entra y ve a Chick Corea, Parmetheny,
Scottfield, Brecker Brothers y por ahí hasta los Allman Brothers también. O sea, cuando uno empieza a explorar la música, tú no solamente escuchas un estilo de música, escuchas un montón de cosas y de ahí pues uno va, tú sabes, explorando su propia voz, ¿no? Sacando lo que a uno le gusta de cada cosa. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de la parte técnica de qué conlleva montar el film score de una película y qué personas trabajan en montar todo lo que es la música y el sonido de la película, ¿verdad? Hay un grupo de personas que me imagino que empieza por el director, que es la visión creativa y la ejecución, la realización de la película. ¿Quién, además del director, está en ese equipo de trabajo? Pues mira, yo creo que el productor y director son los que empiezan a empujar la visión de la película. Y una vez en ese proceso comienza y ya estás tirando cosas, también el escritor escribe el script, hace el script, y quizás el script tiene unas necesidades musicales. Desde que está escrito ya te dice, mira, este tipo de música o esta canción o esto. Desde ahí, entonces se filma la película con una dirección específica y después, cuando ya estás casi en postproducción, que al final, cuando empiezas a editar la película, pues ahí es donde entran los elementos de la música como tal y entran básicamente 3 personajes, que es el music editor, que ese es el que se encarga de entregar todas las músicas que el editor va a usar para poner la música, para tener como que una idea de qué dirección vamos con la música y qué tipo de música está. Y pues eso él puede escoger de todas las posibilidades que él tenga disponibles, pues él mismo dice, mira, esta música me funciona para esta escena, esta música para esta escena, esta estaba en el script, así que la tengo que conseguir, etcétera, etcétera. Entra entonces el music supervisor, que es el que se encarga de asegurar de que las canciones que le gustó al director, que quieren que se queden en la película, esas canciones se licencien. Esas canciones él las puede conseguir, él tiene los contactos, él entiende todo el concepto de licenciar y entonces él tiene un contacto directo con los abogados y con los artistas para poder entonces promover ese tipo de música. Y hay unas películas bien interesantes que han tenido mucho reconocimiento en términos de la supervisión de música. Por ejemplo, Matrix, que fue una película que tuvo un score espectacular, pero muchas partes de la película, en las partes de acción o en las partes de los clubs, se establecieron por medio de canciones del underground, de canciones electrónicas, de diferentes artistas, y esa persona pues pudo darle color a ese mundo electrónico del Matrix por medio de canciones. Y esas canciones pues se tenían que licenciar. Okay. Y entonces entra el compositor, y el compositor entonces de todo se sienta con el director y se sienta con el productor y con el music editor y hasta con el music supervisor y deciden por medio de una cosa que se llama el spotting session, que es como una sesión luego de que la película está editada y terminada básicamente, a decidir cuántos minutos de música tienes que hacer, cuál es la intención de cada pieza de música en la película, cuál va a ser el tono general de la película, y qué dirección, que quizás hasta discuten de la instrumentación y qué cosas le interesa al director tener en la paleta musical, qué problemas tiene la película, que necesitan música para arreglar, y de qué manera puedes elevar la película con la música. Así que me has hablado de 2 tipos de música que entran en las películas, que es la música original, que es la que se compone específicamente para la película, que es el trabajo principal en el cual tú te has desempeñado. Sí. Y entonces está el trabajo del music supervisor, que es el que escoge música que ya existe, de composiciones o grabaciones que ya existen, que entonces se sincronizan con la música. Déjame aprovechar para explicar un poquito de los 2 conceptos, para sincronizar la parte legal con la creativa y con la de producción. En la música existen 2 tipos de obras bajo la ley de copyright que son independientes pero coexisten. Una cosa es
la grabación que se hace de una canción y otra cosa es la composición que se graba y se convierte en una grabación de esa composición. La composición y la grabación son dos cosas. A veces se le llama el sound recording a la grabación o el master, que es esa grabación de esa composición, y entonces está la composición. Y en la industria de la música hay dos negocios y dos fuentes de ingreso que corren independientes, una para la composición y otra para la grabación. Típicamente las grabaciones las manejan las disqueras y las distribuidoras, porque son las que proveen el dinero para invertir en esas grabaciones que hacen con los artistas, con sus artistas, y se distribuyen, y esa es la fuente de ingresos de esas grabaciones. Por otro lado, están las composiciones que son representadas por las editoras o los publishing companies que representan a los compositores de esas composiciones. Así que, por ejemplo, si queremos una canción, una grabación de una canción que para una película, el permiso de utilizar la canción en la película se llama una sincronización, una licencia de sincronización, un permiso de sincronización de esa obra, de esa canción con el audiovisual que compone la película. Y si se quiere usar una grabación existente, pues va a hacer falta dos licencias de sincronización. Una de la grabación o del master y una de la composición. Y solamente entonces uno negocia con el dueño del master, por un lado, que es la disquera, y uno negocia por otro lado con la editora o el publishing company que representa al compositor de la composición. Entonces, la práctica en la industria es que terminan siendo más o menos el mismo precio por las dos, porque cuando uno consigue una cotización de un lado, usualmente establecen los términos de most favored nations, que es una frase que quiere decir que si en la otra parte pide más, pues a la primera que te dio la cotización le tienes que dar lo mismo. Y viceversa. Entonces ahí uno entra en la estrategia, pues a quién voy primero, voy al publisher o voy primero a la disquera que está más disponible y demás. Y entonces esas composiciones pues es por licencia que las películas las tienen. Las composiciones que hace el compositor. Antes de que continúes, es importante aclarar que si tú vas a sincronizar un master, o sea, la grabación, siempre vas a tener que licenciar la composición. Pero si a lo mejor tú quieres licenciar la composición, no necesariamente tú tienes que licenciar el master, porque tú puedes licenciar la composición y tú grabar la canción. Exacto. Y hacer tu propio master para la película, sea una versión de que el actor está cantando la canción, o sea porque quieres hacer algo mucho más sencillo en piano y voz, o quieres hacer una referencia a la canción, pero no necesariamente quieres contratar la canción de Aerosmith o de los Beatles. Así que hay maneras de darle vueltas a eso en donde los directores y los productores quizás pueden seguir teniendo el espíritu de lo que quieren hacer musicalmente con la película y no tener que estar pagando tantas fees de licencias, porque pueden ser creativos en el proceso de usar esas músicas en la película. ¿Y te han pedido alguna vez que te inspires en algo y cómo te aseguras entonces de que no tengas que ir a pedir una licencia de la composición, que vayas a grabar algo que de pronto no se parezca tanto que quizás tengas que... Bueno, hay un aspecto que es el que estoy tratando de explicar ahora, que es el que tú sí quieres, por ejemplo, quieres usar la canción de los Beatles, tú sabes, Yesterday, por ejemplo, y tú la grabas, pero a tu propia manera, y entonces no necesariamente tú necesitas licenciar el master, sincronizar el master, sino que tú hablas con los compositores, con la publicadora, ellos te dan permiso para usarlo, llegan a un acuerdo y tú haces tu propia grabación. Otra cosa es el que tú no tengas manera de hacer eso y trates de lo que le dicen por ahí clonear una canción, que es tratar de sacar el espíritu de lo que es la canción sin usar la canción o sin usar el master. O sea, como que hacer como quizás un referido, vamos a decir así. Claro. Pero eso siempre es problemático porque siempre es abierto a interpretación y si un artista a lo mejor siente que le están copiando su música y se parece demasiado o pasa, o sea, es complicado y es mejor a veces no hacerlo. Si tú tienes un compositor
que está dispuesto a hacer algo original que hasta puede funcionar mejor que lo que tú estás tratando de licenciar, pues a veces esa es la mejor opción. Exacto. Entonces, en el caso del compositor original, lo que típicamente ocurre, entonces se contrata por servicios o se comisiona esa composición. Uh-huh. y la película o la producción es dueña de la grabación. Correcto. Se convierte entonces, se crean las mismas obras y se crea una composición por un lado y se crea una grabación también, pero en este caso pues la película termina siendo la dueña. Sí, y también licencian el copyright o la composición como parte del deal. También ellos asumen la composición para el uso de la película por eternidad, forever, en todos los territorios. O sea, eso se casa con la película y ya no se separa nunca más. Siempre van juntos. Uh-huh. Entonces el compositor sí tiene la capacidad de cobrar sus regalías como compositor. Eso es un derecho inalienable del compositor. Su derecho creativo sobre la pieza. Y pues se une a las sociedades de compositores como ASCAP, BMI o SESAC, y esas compañías se dedican a cobrar las regalías de las tocadas que haya en televisión, o si pues hay algún arreglo con streaming service o con YouTube o con whatever, pues ellos se encargan de cobrar tus regalías sobre eso. Ok, perfecto. Vamos a volver un poquito a la parte creativa, porque yo creo que todavía podemos entrar un chile más de detalle. A mí siempre me ha interesado conocer cuál es el proceso en el cual un compositor trabaja las piezas, trabaja los temas, si es por un tema de la película, si es por un tema de un personaje, cuánta libertad creativa tiene el compositor. Pero antes de entrar en ese detalle, me pregunto una pregunta todavía más amplia, que es: la vida real no tiene un soundtrack de música. La vida real pues tiene el sonido incidental de que si estoy en una carretera pues pasan los carros, estoy en una playa, oigo el mar, pero no hay un soundtrack de música de principio a fin. Sin embargo, en las películas tendemos a ponerle música de principio a fin. ¿Cuál es el rol de la música en las películas y por qué ocurre eso? Bueno, primero te tengo que aclarar que sí, la vida tiene un soundtrack. Ajá. Porque tú puedes ahora mismo escuchar una canción de La Mosca y decir, diablo, eso me lleva a esta época cuando estábamos haciendo esto, cuando estábamos haciendo lo otro, algo de Simples Mortales, algo de Juanes o algo de, whomever. Y tu vida en general tiene un registro de músicas que establecen la vida entera que tú tienes. Desde que tú eres joven, tú escuchas unas canciones y te recuerdan cuando eras chiquito, y seguirás haciéndolo, y hoy escuchas algo y tu gusto va cambiando y quieres rememorar una época, vuelves para atrás y escuchas eso de nuevo, y ahora estás escuchando otra cosa porque tu hijo te trae unas canciones y ahora eso es parte de ustedes dos. O sea que la vida sí tiene un score, tú sabes. Y eso es lo que me pasa a veces, Jero, que estoy en una situación y de pronto me viene una melodía y empiezo me viene la letra, y yo no soy de las personas que oigo primero la letra, pero cuando entonces repaso la letra que me vino a la mente de esa canción, tiene que ver con la situación que estoy viviendo. Ocurre a un nivel bien subconsciente. Exactamente. Así que sí, la vida tiene un score, y un poco eso es lo que nos tratamos de lograr por medio de la música. La música trata de establecer una serie de cosas en la película. Es como un bubble. Queremos establecer quizás el tiempo donde se hizo la película. Queremos establecer, sea del pasado, sea de los años 30, sea en la época de la Revolución Francesa, por medio de la instrumentación o por medio de un tipo de música. Eso es parte del research que hace un compositor cuando va a hacer música. ¿Cuál es la tonalidad? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con la música? Si quieres hacer algo, un contrapunto con eso y estar en la época francesa, pero tirar algo bien moderno, como hacía Quentin Tarantino en la época de la esclavitud, de repente te tira un R&B o te tira un hip hop bien violento y tú dices, holy crap, sí, eso es lo que debían haber escuchado en aquella época, pero en su propia manera, ¿no? Because la música tiene una actitud, tiene tiene un sentido de ser que no necesariamente también está atado al tiempo. Así que, pero el compositor tiene la responsabilidad de hacer research de todas esas cosas, de tratar de ver si se va a sentir más futurístico y cuál es tu interpretación de ese futuro, qué instrumentación vas a usar,
que ayude a complementar la historia, el storytelling que tiene la película, no meterse en el medio o a veces ser la primera cara, tú sabes. Todas esas son decisiones que se hacen en el spotting session y es el expertise del compositor poder lograr avivar toda esa intención que tiene la película y el significado de la película por medio de la música. ¿Y en qué orden se compone? O sea, ¿tú empiezas por el tema principal o por un personaje? O sea, ¿hay una práctica que es la más común o cada compositor tiene su estilo en cuanto a eso? Cada compositor tiene su estilo. Yo entiendo que muchos compositores tratan de hacerlo cronológicamente porque a medida que empiezan cronológicamente van entendiendo cómo crece la película y por dónde te va llevando. Acuérdate que los compositores realmente empiezan a trabajar la película cuando la película está editada y terminada. Somos casi lo último que se hace, es el último icing on the cake de la película y tenemos esa oportunidad de llevarla en ciertas direcciones. Así que muchos compositores tratan de sentir eso mismo cronológicamente como lo sentiría el público cuando está viendo la película. Hay otros compositores, yo específicamente trato siempre de empezar desde las escenas más complejas hacia atrás. O sea, yo empiezo tratando de componer el clímax de la película y de ahí tratar de deconstruir los temas hacia el principio. Entonces, de ahí yo estoy más claro. Recuérdate que hacer música de películas es una relación bien rápida, es algo que tú tienes que hacer en 4 o 5 semanas, tú tienes que componer 1 hora, 1 hora y cuarto, mínimamente. La película que menos música yo he hecho tiene 40 minutos de música, tú sabes, en 30 días quiere decir que tú estás haciendo 1 minuto y pico de música diaria. Si te coges un día, pues ahora son 2 minutos de música diaria. Así que es algo que es high pressure, pero a la misma vez es bien excitante y bien tienes que adentrarte profundamente en la película, en la visión del director para poder desarrollar todos estos temas. Si es con un personaje, si es una situación, si es un tiempo, si es o sea, pueden ser miles de cosas, lo que te influencia a que puedas trabajarlo mejor. Otra cosa que me llama la atención que ¿por qué la tendencia es a usar orquestas clásicas, o sea, el tipo sinfónica? Porque originalmente cuando salimos del silent film y entramos a las películas con sonido, ese era lo que se usaba en esa época. Se usaba la orquesta, se usaba los instrumentos clásicos porque no teníamos nada electrónico en esa época. O sea, lo que teníamos era instrumentos en vivo. Y la música de películas ha cogido varios curvas en el proceso. Hubo una época donde era solamente pop music lo que se ponía, era un compilado de canciones de películas de Elvis Presley o cosas así, se convertían musicales, y después regresamos otra vez como la orquesta, de nuevo, básicamente con Korngold, con John Williams, con otros compositores, y ahora estamos adentrando a la música electrónica de nuevo, donde se usan los modulares para crear como compositores como Johan Johansson o Trent Reznor, Atticus Ross, que se acaban de ganar un Oscar por la película Soul de Disney, pero todo lo que ellos hacen es electrónico, no tiene nada que ver con orquesta. Y hoy día, con la tecnología digital de que se pueden simular las orquestas, ¿se están quedando soundtracks con la programación electrónica o se procura ir al estudio y grabar? Hay un valor de grabar músicos en vivo y que no todo sea programado. Muchas de estas cosas se deciden por concepto de budget, del presupuesto que existe. El presupuesto es el que va a establecer ciertas cosas. Una cosa es el estilo de compositor que tú quieres. Si tú como director dices, mira, en verdad, a mí lo que me gusta es este tipo de compositor que hace música electrónica,
pues tú vas a donde ese tipo de compositor y tú le dices, haz el trabajo de esa forma. Si tú no estás seguro, pues tratas de unirte a compositores que quizás te pueden dar más opciones como compositores, que tengan más cosas en el resumen, que te digan, mire, puede hacer orquesta, pero puede hacer también electrónico, pero puede hacer así, pero que pueda tener una cierta voz. El costo es el que establece, porque si tú quieres una orquesta, pues entonces va a haber unos costos relacionados a eso. Hoy en día se puede hacer un híbrido, porque hasta hace 5 años, hace 5 años para acá, es que las librerías se están empezando a escuchar espectacularmente reales, porque son samples reales. Y poco a poco, a veces no vas a poder diferenciar entre uno y otro, pero siempre las que son de verdad suenan mucho mejor, siempre. Porque la realidad te conecta más, tienes una conexión más directa con el instrumento, el oído lo reconoce. Pero hay unas combinaciones de cosas, ¿sabes? Hoy en día las composiciones son del estilo minimalista, o sea, de repetición. Tú sabes, Hans Zimmer tiene repetición. Sí. Tú sabes, hay muchos compositores, Clint Mansell, hay muchos compositores que están en ese ambiente de combinar cosas y experimentar. Ya. Y una vez el film score está terminado, todavía sigue siendo popular como en nuestra época de John Williams y esos soundtracks de Star Wars y de Superman que uno oía sin parar y sin parar. Eso todavía es importante, o sea, que existen soundtracks y qué puede hacer el dueño de la película con esos film scores, como es otra cosa que se puede explotar. Sí, o sea, la música siempre es un medio de promoción para la película. De nuevo, volvemos a la dualidad de hacer una música que te funcione para la película, pero que pueda existir por sí sola y que tenga su propia voz. Y que una vez tú la separas de la película, se convierte en su propia cosa. Y te doy un ejemplo del maestro, John Williams, que, por ejemplo, tú escuchas una canción de Harry Potter y entonces tú sacas la película del medio, pero automáticamente que tú escuchas la música de John Williams, tú dices, ay, Dios mío, eso es mágico, sí, eso me recuerda a la película, me siento en otro lugar, me da otro espacio, tú sabes. De la misma manera como lo hacía con Jaws, por ejemplo, en donde la música le daba carácter a un personaje que tú ni veías en la película, que lo que veías es un tiro por debajo del agua con la música de John Williams y te daba miedo y te recordaba que el tiburón estaba allí. A mí me encanta la música de Henry Mancini, de La Pantera Rosa y del Inspector. Exacto, y son temas, todavía hoy las temas de James Bond, por ejemplo, que existen sin la película, o sea, se convierten en piezas musicales que son el nuevo clásico, ¿verdad? Porque se convierten como en un nuevo clásico de lo que era antes. Antes eran las óperas y eso se convertía en la música popular, pues hoy también pasa lo mismo con las películas. O sea que sí, hay un ingreso de los productores y la producción en términos a la explotación de la música. Y todo el mundo se beneficia, por ejemplo, de que salga un soundtrack de una película, de que la música continúe teniendo vida, porque hay ejemplos donde las películas desaparecen, pero el soundtrack se queda. Correcto. Y de hecho, como estábamos hablando ahorita de los aspectos legales, la productora es dueña de esos masters, de esas grabaciones y controla esas composiciones que entonces se pueden no solamente utilizar como un soundtrack, o sea, como grabaciones fuera del audiovisual, sino que también se le puede licenciar a otras películas. Correcto. Y de hecho, pasa muchas veces, te voy a dar un ejemplo, la película 2001 de Stanley Kubrick. Era una película que tenía un compositor que iba a hacer toda la música y eventualmente Stanley Kubrick se enamoró del temp, de la música que estaban poniendo para ver cómo editaban la película y cómo funcionaba. Y todas eran piezas de compositores contemporáneos o compositores antiguos o piezas ya existentes, básicamente, en donde ellos decidieron licenciarlas y dejarlas como parte de la película. O sea que hubieron piezas que se habían hecho para otras películas que se usaron para esta. Hubieron piezas que eran
música clásica que se usaron para esa película. Hubieron piezas que eran concert music, que no tenían nada que ver con scoring, y las acomodaron en la película. Y eso terminó siendo un score, un soundtrack completo. Sí, sí. Mira, Jero, para ir cerrando y dejar un tiempito para preguntas, dame un resumen de cuál es el futuro para ti en tu carrera, que tú ves hacia el futuro, y cuál es el futuro del film scoring en las películas de Puerto Rico, dónde estamos y qué tú crees que se puede lograr, si se puede hacer más en esa área. Bueno, yo siempre soy partidario de elevar cada aspecto de la producción de una película. Y yo creo que en Puerto Rico nos hemos concentrado mucho y hemos sido bien buenos en desarrollar el aspecto técnico de preproducción y producción de la película. Y entonces quizás hemos dejado atrás el concepto de postproducción, mezclar las películas bien chévere, que la música esté bien chévere, que las ediciones estén bien chéveres. Y entonces siento que es importante, por ejemplo, para los directores y los productores que entiendan que la música específicamente es el detalle final que te puede ayudar a que esa película sea exitosa. O sea, te la puede dañar o te la puede arreglar. Y por eso es que ya en ese último stage, que yo sé que todo el mundo siempre está cansado al final, tú sabes, trabajamos duro para que la película se filmara, trabajamos duro para que se desarrollara, salimos del proceso de producción que es tan difícil y entramos en el proceso de postproducción, que yo siempre lo comparo que cuando uno está construyendo una casa, que tú ves que la casa se está construyendo y ves el techo y ves las paredes y ves las columnas y tú dices, wow, qué chulo se está viendo y qué sé yo qué, y de repente entras en el proceso de poner zócalo y de poner la llavecita de esto y tú dices, we're moving so slow, pero no estoy viendo la diferencia lo suficientemente rápido, pero cuando terminas la casa completa, dices, wow, qué diferencia. O sea, las ventanas hicieron una diferencia, estas cositas aquí, esto allí, esos detallitos hicieron una gran diferencia. Pues lo mismo, la música hace esa misma función y también le da cierta originalidad a la pieza, que es algo tan importante en el proceso de tu como director, como productor, poner, tú sabes, una pieza al mundo que también aproveches que ese concepto de la música te pueda ayudar a lograr eso. Y yo sé de muchos directores en Puerto Rico que están empezando a visualizar eso como un elemento bien importante. Ahora es cuestión de trabajar los aspectos de presupuesto, de entender cuál es el presupuesto dentro de la función y de la música para dar la oportunidad a que la película llegue al nivel que pueda llegar, que la música siempre pueda elevar la película a donde tendría que estar. Claro, entonces ahí volvemos al equipo de trabajo original que debiera de estar trabajando inicialmente antes de lanzarse con la visión creativa y no esperar al final, porque hay aspectos de presupuesto, como estábamos hablando, si hay que sincronizar música que ya existe, hay que ver entonces qué tipo de música original se quiere realizar y presupuestar entonces si hay grabaciones, por ejemplo, y el costo de licencias y el costo de lo legal, y particularmente que es que sin querer no se vayan a filmar escenas contando con que una música va a estar disponible que luego no puede estar. Exacto, y esas son las lagunas en el proceso. Por eso yo creo que es bien importante hacer ese team building desde un principio, en donde quizás para un director, un productor, tenga un costo adicional que a lo mejor tú entiendes que no necesariamente, no es muy necesario, pero al final sí lo es, porque te puede ahorrar un montón de dinero en problemas, en situaciones en que tú logres quizás conseguir lo que quieres, que tú solo quizás no lo podías hacer, y con otro tipo de team, de gente en el team, puedes lograrlo y puedes lograr que la película llegue a donde tiene que estar. Sí, y yo le veo un potencial tan enorme, porque somos una isla de músicos y de música fuera de liga por décadas y casi desde siglos pasados, desde música clásica que todavía siguen estando vigentes y suenan bien, hasta música que estamos pegados en el resto del mundo con la música electrónica y otros.
Hay de todo aquí, y creo que hay referencias y formas bien creativas de que se pueden mezclar música original, como tú dices, lo que suene clásico, lo que suene moderno, lo que suene futurista, lo que suene retro, con cosas existentes, y hay de todo, hay de todo. Y yo creo que es un área que me encantaría ver más resaltada y que fuera un elemento fundamental en las películas y la igual. Sí, o sea, Puerto Rico tiene muchísimo talento en todos los aspectos, pero en la música nosotros tenemos, tú sabes, muchas voces, muchas identidades, tenemos mucho trabajo independiente que podría estar siendo expuesto a las películas. O sea, yo no sé, o sea, hay mucho proceso que se pueda también hacer en inclusión, para que nuevas voces salgan con nuevas visiones. O sea, el mero hecho de que ya nosotros estemos acostumbrados a que nosotros somos un melting pot es bien positivo para que todas estas cosas puedan salir. No es como otras culturas que no están acostumbrados, que siempre su música y su cultura han sido bien rígida y bien específica. Nosotros siempre somos bien líquidos, somos bien abiertos, siempre tenemos muchas cosas, tenemos un teje-meneje con nuestras cosas que ayudan a que salgan cosas nuevas y no necesariamente iguales siempre. Y desde ese punto de vista, yo te diría que todo director y todo productor y todo músico que quiera participar en el proceso de hacer cine, que se tiren, que hagan colaboraciones, que estén dispuestos a trabajarlo, que se tomen el tiempo de aprender o de experimentarlo o de hacerlo y que reach out. Porque realmente eso es lo más importante, to reach out. Yo estoy seguro que cualquier director puede trabajar con cualquier músico y they can do something really, hacer algo bien positivo y bien nítido. Hablando de reach out, como siempre estamos todos disponibles, dispuestos a colaborar, a ayudar, a mentorear, a compartir ideas. Jero, tú tienes un website, la gente te puede ver tus trabajos ahí y te puede conseguir. Sí, por jeronimomercado.com o jerosmusic.com, ahí pueden ver los trabajos. Tengo el website, todavía está en work in progress, porque tú sabes, cuando uno es compositor y uno es músico, uno es artista, todas estas cosas también, el proceso de team building y de montar las cosas y mantenerse en la cuestión social, pues es un poco complicado, pero sí pueden entrar y pueden ver mi trabajo por ahí, me buscan por internet y ahí está. Fantástico, pues un placer, Jero, haber compartido aquí contigo. Siempre igual. Muchas gracias. Si hay preguntas, Harold. Sí, bueno, pues, nuevamente un millón de gracias a Jerónimo, el licenciado Cifre, por estar acá. Nada, comenzamos rápidamente con la sesión de preguntas y respuestas per se. Tengo acá de Facebook, nos escribe Isabelita Sola. Nos pregunta, ¿esas licencias expiran? Entiendo que habla específicamente de las licencias de sincronización. Entiendo, lo mencionaron brevemente, pues, pero hay manera de que esas licencias no necesariamente expiren. Sí, se pueden negociar a perpetuidad para que la sincronización de la composición y del máster, o sea, de ambos tipos de obras, estén sincronizadas con la película a perpetuidad en todos los territorios alrededor del mundo y en todas las ventanas. Se puede hacer también limitadamente. Hay personas que a veces lo hacen por etapas y, por ejemplo, licencian para festivales y pagan entonces un precio para que esa música esté sincronizada con los festivales. Si la película la compran, entonces pues pagan la diferencia. Obviamente pues eso hay que manejarlo bien porque quizás hay un riesgo de que entonces no se presupueste bien el pago final para luego entonces comercializar la película. Pero sí, los términos de las licencias se pueden negociar por tiempo y por territorio. Okay. Vale. También pregunto acá, si tengo una banda indie, ¿con quién hablo para que ponga una de mis canciones en una película? Eso típicamente puede ser con el productor, con el director o con el music supervisor. El trabajo del music supervisor es buscar la música de fuera, y muchas veces los music supervisors, Jero puede hablar más de esto que yo, son personas que conocen mucho de música, diferentes estilos, y les gusta conseguir música brutal de artistas emergentes porque en cierta medida pues están buscando un feeling, buscan un balance de lo que les puede costar mucho de alguien famoso, pero algo que suene
bien bueno y apropiado para la película, a un costo menor, y a la misma vez estás ayudando a un artista emergente y la gente colabora. Vale, también yo tengo una recomendación sobre eso, y es que si tú eres un artista independiente que quieres como que colarte en ese proceso, y tú o sea, puedes reach out. Hay un website que se llama IMDb, IMDb, donde tú ves el listado de quién es el director, quién es el productor, quiénes son los actores, todos los departamentos, y tú puedes conseguirlos and reach out to them y enseñarle tu música. Y específicamente en películas de más bajo presupuesto, o por ejemplo películas locales, si tú quieres entrar en eso, puedes también comunicarte con el editor de la película, porque los editores usualmente tienen la libertad de poner músicas temporeras, y las tiran ahí. Si tú les envías algo y dices, mira, quizás esto me funciona para esa escena, y te tiran ahí, quizás el director lo va a ver, el productor lo va a ver, y toda la gente que trabaja en la película va a ver eso y van a decir, mano, pues esa música está bien gufiada, ¿de quién es? Y entonces posiblemente te llamen para licenciarla. Eso es uno de los trucos que nosotros los compositores también hacemos. Nos hacemos amigos de los editores, y los editores entonces en su proceso de editar te ponen ahí, porque hay veces que ni el music supervisor, ni el director, ni nadie les ha dado la música que necesitan para poder poner en una escena en específico, y ellos la escogen. Así que si tú tienes una relación con ellos, o ofreces tu trabajo hacia ellos, pues ellos quizás digan, pues déjame acomodarlo, si les funciona lo van a poner, y muy posiblemente los demás crew se enamoren de la pieza también. Vale. ¿Hay algún website o un database en internet donde yo pueda poner mi música específicamente para eso, para que directores, productores vean verdad lo que hay y escojan? Y si esto es factible, ¿verdad? Si esto es bueno o es positivo, o a lo mejor les ayuda. Bueno, o sea, siempre van a haber plataformas para tú poner tu música. Cuando tú tienes música tuya, tú la vas a querer poner en plataformas y que la gente la escuche. Así que simplemente, tú sabes, SoundCloud o cualquiera de esas plataformas en donde tú estás, hasta en Spotify, si publicaste algo ya, siempre le puedes enviar links de tus canciones, le puedes enviar, si tienes un website y pones tus canciones ahí también, todo lo que sea posible para tú mover tu música. Inclusive puedes también hablar con abogados como ATE, tratar de conseguir un publishing deal, que ellos cojan toda tu música y la muevan en los círculos de película, de anuncios, de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una salida para la música que haces. O sea, esto no es ya simplemente que la pones y es en la radio. Ahora hay un montón de plataformas en donde tú puedes explotar tu propia música y promocionarte de esa manera. Uno de los roles de las editoras, que son las entidades que manejan los derechos de la composición, o sea, es conseguir oportunidades para esas composiciones. Uh-huh. En sincronización, ya sea en comerciales o en películas, y ellos típicamente muchas veces montan catálogos de los diferentes temas. Pues aquí están las canciones de rock de la semana, y por ahí van, y tenemos estos artistas del ayer con nostalgia, y entonces pues a toda la comunidad cinematográfica pues les tratan de llegar, y de la gente que produce comerciales, para colocar esas composiciones en esos audiovisuales. Les pregunto, en términos de presupuesto, ¿cuánto yo debería separar para música nada más, tanto para un cortometraje como para una película low budget? En Puerto Rico. El estándar que se habla usualmente es entre un 3 y un 5% del presupuesto total, que se debe separar para música. A medida que tienes más presupuesto, pues tienes más dinero para hacer música, pero si, tú sabes, si tienes una película de $100,000, pues ya tú sabes que tienes, hacer la suma y la resta, y hay un espacio para poder contratar tu necesidad de música. A veces te sale más barato, a veces dependiendo de lo que tú quieras, de las canciones que quieras licenciar, de las canciones que quieras trabajar,
si estás extremadamente enamorado de una pieza de música que quieres tener en la película, porque pues a lo mejor tienes que sacar un poquito más para eso, pero usualmente es eso, entre el 3 y 5% del budget total. Vale. Y lo de las sincronizaciones, Harold, de cuando se sincronizan piezas que ya existen, dependiendo del tipo de canción que se trate, de la popularidad del artista, puede variar muchísimo. O sea, cosas que son bastante disponibles pueden estar quizás en $2,500 por la composición, $2,500 por la grabación. Tal vez se consigue por menos si se puede licenciar de la misma persona varias cosas. Muchas veces, si el artista es emergente, pues se puede negociar un package deal y se hace hasta por menos todavía. Pero si son cosas de algún artista famoso, pueden ser miles de dólares, o sea, decenas de miles de dólares. O sea, que el guión que diga que quiero música de Led Zeppelin, pues, o de los Beatles, a todas las consecuencias. Vale. Por último les pregunto, si en mi proyecto tengo una escena donde hay un baile coreografiado, ¿en qué momento debo consultar con alguien sobre los derechos y a quién? Bueno, si te refieres, por ejemplo, a un musical, deberías tratar de trabajar con el compositor desde un principio, porque el compositor entonces te va a hacer una pieza de música que te va a funcionar para la escena. O sea que ya el compositor no entra al final de la película, sino que entras con el music supervisor, el director te dice, mira, yo necesito una canción que ellos van a bailar aquí. Si a lo mejor una canción que tú tienes en mente, pues entonces el music supervisor te trata de conseguir la licencia. Si no tienes music supervisor, el abogado que estás contratando, si no tienes el abogado, pues vas directamente al artista. Si el script lo decía, pues vas a donde el artista. Y si no tienes una música específica, solamente dice que la escena se supone que baile alguien, que hay un baile o algo así, pues mano, si vas a contratar un compositor, ese compositor te puede hacer lo que tú quieras. Ese compositor te puede componer lo que tú quieras, lo que tú necesites y te funcione. Inclusive te puede hacer algo temporero hasta que finalmente se termine la edición de la película y ellos están bailando a ese ritmo. Y entonces el compositor viene y dice, ok, pues, ¿qué tú crees ahora de este otro tema, pero que esté en el mismo ritmo? Y entonces eso se trabaja con la escena. O sea, yo he trabajado escenas, por ejemplo, que hasta hay un niño tocando un violín que no sabe tocar el violín, pero hace el aguaje de que está haciendo el violín, y yo al final sincronizo una pieza que construyo para que funcione en la manera que él lo está haciendo, y pasa como si el niño lo hubiera estado tocando. O sea que hay siempre maneras de resolver esa situación. Vale. Y la última pregunta me la acaban de enviar por texto. Me preguntan, en caso de que pues tienes un cortometraje de aproximadamente 15 minutos y estás trabajando con un compositor que también es novato, o sea, está saliendo de la universidad o está empezando, ¿qué es un precio justo para pagar por esa composición? Si los dos son novatos, los dos van a querer que se haga el trabajo y que salga. O sea, que los dos tienen que trabajar con los presupuestos existentes. La cuestión del 3% sigue siendo un buen punto de referencia, porque una película novata quizás sea una película que vas a hacer por $5,000 o $3,000 o qué sé yo qué. Si tú le das $300 para hacer una pieza, para trabajarte la música, tú sabes, va a ser beneficioso para todo. Todo eso es negociable. Yo siempre he creído que la mejor manera de que tú logres echar para adelante es que tú eches para adelante y que eches para adelante con el team de gente que trabaja. O sea, que no pretendas tener un presupuesto para hacer un montón de cosas y después decir a la gente, mira, házmelo de gratis o qué sé yo qué. ¿Sabes? Aunque sea tírale con algo y tú llegas a un acuerdo con esa persona va a llegar a un acuerdo contigo. O sea, siempre que hay un intercambio de algún tipo, quizás no es monetario, quizás es, tú me haces este favor a mí
y me pases la música y después yo te tiro un video de tu banda o yo te hago lo que sea, tú sabes, pero que haya una relación, que los dos puedan sacar algo positivo del endeavor. Sí. Vale. Me volviste a recordar a 12 horas, ¿verdad? En 12 horas eso pasó algo así. Exactamente. Muchas bandas emergentes de la escena en aquel momento pues, le dieron las canciones a Raúl Marchand de 12 horas, pero entonces Raúl ayudó a muchas de esas bandas con sus videos y con la promoción a través de la película. Y todo pues, se trabajó en un intercambio. Y en aquel momento se creó una buena escena y se hicieron conciertos como parte del apoyo de la promoción a la película. O sea que hay formas de donde todo el mundo se beneficia. Exacto. Y la última pregunta, y ya con esto terminamos, porque estamos teniendo un poco del tiempo, al licenciado Antonio Cifre. ¿Hay alguna página web o algún sitio donde uno pueda descargar una licencia, o sea, un contrato de licencia de sincronización básico? Debe de haberlo. ¿O eso es algo que debe hacerse con un abogado directamente? Debe de haberlo, pero los asuntos legales, siempre la recomendación es que consulten. Y no le tengan miedo al asunto de los precios, porque en el mismo espíritu de lo que Jero estaba diciendo, estamos todos aquí para colaborar y para que la industria crezca y el talento se desarrolle, y no vamos a facturar lo mismo a un proyecto que venga de Hollywood a un proyecto más pequeño local. Bueno, o sea, un ejemplo de esto es el auspicio y la contribución que nosotros hacemos a estos cortometrajes de la Alianza Francesa. Nosotros estamos en el espíritu de colaborar, ayudar, orientar, pero yo no fomento y no les recomiendo a nadie la práctica de bajar formas de internet y llenar blanco, porque es importante que los contratos se atemperen a los hechos y a la situación particular. Y una persona que no tiene el entrenamiento legal se le van a escapar cosas. Vale. Bueno, pues con eso ya son las 5:03. 1.000.000 de gracias al licenciado Antonio Cifre, a Jerónimo Mercado, 1.000.000 de gracias por estar aquí. En caso, licenciado y Jerónimo, que la gente quiera utilizar su servicio, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, conmigo pueden ir a mi website, de nuevo, jeronimomercado.com. Ahí mismo tienes un link para poderte comunicar conmigo, o simplemente por internet está mi información. Puedes entrar y buscarme y comunicarte de cualquier manera. Sí, nuestro website es cifregroup.com. Ahí está todo nuestro equipo de trabajo con las direcciones de emails para contactarnos a cualquiera de nosotros. A la orden. Gracias, Harold. Bueno, pues gracias 1.000.000. No quito más tiempo. Gracias 1.000.000 por estar acá, por siempre decir que sí al Festival de Cine Europeo de Puerto Rico. Y nada, linda tarde. Paramos verlos entonces el 27, ¿verdad? En la noche de clausura, de manera virtual. Y nada, hasta la próxima. Gracias 1.000.000. Chao.